Buen día a todos. Yo soy el profesor Julián Martínez de la Cátedra de Cirugía Pablo El Emirici y hoy vamos a ver el siguiente tema que nos toca, que es generalidades de tórax. Siguiente diapositiva. El tórax constituye la porción superior del tronco. Para su estudio nosotros lo podemos dividir según su continente, que es todo el aparato osteomioarticular, y el contenido, que son los órganos allí alojados. Como límite superior se encuentran el cuello, una línea que pasa por la horquilla esternal, clavícula, articulación acromioclavicular y las apófisis transversas. En sí, el límite no está bien definido, sino que es toda una línea imaginaria. En cambio, el límite inferior está bien delimitado por el diafragma, el hueso sifoides, la 12ª vértebra dorsal y la 12ª costilla. Esto nos configura un cono de base inferior y vértice superior. Siguiente diapositiva. El esqueleto óseo está representado por las costillas, las vértebras dorsales y el esternón. Lo más importante es destacar que por el borde inferior de cada costilla transcurre el paquete del básculo nervioso. Este es un punto anatómico muy importante en el momento de tener que hacer una punción. Siguiente diapositiva. A los músculos que conforman la pared muscular la podemos dividir según su disposición en anterior, posterior y profundo. Siguiente. En cuanto al grupo anterior, los más destacables son el pectoral mayor, el menor y las inserciones costales del músculo serrato. Siguiente diapositiva. Del grupo posterior destacan el dorsal ancho, el trapecio y el romboide. Siguiente. En esta imagen podemos ver la disposición de los mismos, siendo el trapecio mucho más superior al dorsal ancho y el romboide mucho más profundo a los antes mencionados. Siguiente diapositiva. En el grupo profundo destacan los músculos intercostales, que se encuentran en una disposición externo, medio e interno, cada uno con filas oblicuas dispuestas en diferente manera. Esto tiene que ver con diferentes momentos de la respiración. En el dibujo destaca también el borde inferior de la costilla seguida por su paquete vasculonervioso. Siguiente diapositiva. La pleura es Siguiente diapositiva. Una serosa derivada del mesodermo muy vascularizada. Se divide en dos hojas, una parietal íntimamente adosada a la pared torácica y una visceral íntimamente adosada a los pulmones. A su vez, entre ellas hay una cantidad mínima de líquido, normalmente menos de 25-50 mililitros, cuya función es mantener la presión negativa. Con esto hay una presión constante entre la hoja parietal y visceral que hace que los pulmones puedan acompañar los momentos respiratorios de la inhalación y exhalación durante la respiración. La tráquea es continuación de la laringe, quien termina en el cartílago cricoides. A su vez, la tráquea finaliza a la altura de D4 en un cartílago especial que se llama carina. Mide entre 13 a 15 centímetros y está formado por 16 a 20 anillos cartilaginosos que son incompletos hacia atrás. Esto es muy importante reconocer porque esa membrana que le separa del esófago es una membrana muy fina y delicada y cualquier lesión que pueda representarle va a generar una fístula tráqueo-esofágica. La tráquea atraviesa el cuello del tórax y se halla en íntima relación con diferentes órganos, como la glándula tiroides, los lóbulos tiroideos, el esófago, el tronco brachiocefálico, tallado de la aorta y la pleura. Siguiente diapositiva. En la carina nacen los bronquios fuentes derecho e izquierdo. El derecho es más corto, vertical y ancho, y el izquierdo es más largo, horizontal y angosto. Esto es una diferencia anatómica muy importante para reconocer, porque en las broncoaspiraciones habitualmente el contenido o lo que se haya broncoaspirado es más factible que caiga hacia el bronquio derecho. Dentro del pulmón se dividen en los bronquios lobulares. Recuerden que el pulmón tiene 3 segmentos en su porción derecha y 2 en el izquierdo. Siguiente diapositiva. Los pulmones se han dividido en lóbulos por cisuras, 2 cisuras en el pulmón derecho y una en el izquierdo. Esto delimita a su vez los diferentes lóbulos de los pulmones, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Los segmentos broncopulmonares son subdivisiones a su vez
que funcionan como una unidad con su propio bronquio y arteria. Hay que recordar que en el pulmón derecho hay 10 segmentos y en el izquierdo 8. En cuanto al pulmón derecho, el lóbulo superior posee 3 segmentos, el lóbulo medio 2 segmentos y el inferior 5 segmentos. En cuanto al pulmón izquierdo, el lóbulo superior tiene 4 segmentos y el inferior solo 4 segmentos. Siguiente diapositiva. El mediastino es el especie de indicando que hacia arriba una derecha que pasa la vida siguiente. En el esquema podemos ver las líneas previamente descritas que delimitan 3 espacios. Un espacio el anterior, que se encontraría entre el esternón y la línea que pasa por el borde anterior del pericardio, un espacio medio, que está conformado entre las dos líneas, y otro espacio posterior, que está delimitado entre la línea posterior del pericardio y la columna dorsal. Siguiente diapositiva. En los libros de texto pueden encontrar otras diferentes clasificaciones del mediastino y todas van a estar bien. Lo más importante es ver qué órgano alberga cada segmento del intestino. La finalidad de esta división es poder estudiar de una manera más precisa cada segmento individual. Con esto podemos ver que en función de cada espacio diferente, las patologías se están presentando con diferente frecuencia. Por ejemplo, en el mediastino anterior, los tumores más frecuentes van a ser en el timo, siguiente. En el medio vamos a encontrar quistes bronquiogénicos de tráqueo y bronquio, siguiente. Y por último, podemos ver quistes neurógenos de la cadena simpática. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. De la semiología es importante destacar cuáles son los síntomas que nosotros tenemos que estar guiando en el interrogatorio. Siempre hay que preguntar por tos, disnea, hemoptisis, fiebre. En el examen físico tenemos que buscar los rasgos que habitualmente se presentan groseros, asimetrías en la inspección, ver la forma del movimiento respiratorio, disminución de las vibraciones vocales y la expulsión de los gases, y lo más importante, quirúrgicamente hablando, es con la percusión detectar matidez o timpanismo. Entre los estudios que utilizamos, el primero es la espirometría, un estudio donde se grafica el flujo respiratorio, la capacidad pulmonar en función del tiempo. Nos sirve tanto para el diagnóstico como para la planificación de diferentes cirugías grandes. En cuanto a los métodos imagenológicos, una placa de tórax es muy importante para detectar tumores de mediano a gran tamaño, como así también un perfil de tórax nos puede servir para detectar derrames pleurales de leve a moderada cantidad. Siguiente. Ante la sospecha de un tumor pulmonar o el diagnóstico, es muy importante acompañarlo de una tomografía computada. Se pueden pedir tomografías computadas de alta resolución para ver el tamaño de los nódulos, la forma, la consistencia y si están acompañados o no de ganglios periféricos. Siguiente. Con la fibrobroncoscopía se puede ver la luz interna de la tráquea y los bronquios. Esto sirve para el diagnóstico como también para la toma de biopsia o algún método terapéutico para extracción de cuerpos extraños o colocación de algún tipo de prótesis. Siguiente. Otro método complementario invasivo puede ser la toracoscopía, que mediante una incisión en la base del cuello y con desuflación del pulmón se puede acceder al espacio comprendido entre la pleura parietal y visceral para ver la indemnidad de la pared torácica, como así también implantes secundarios en la misma o tumores y retracciones del pulmón. Siguiente diapositiva.
importante destacar que en la clínica del tumor pulmonar puede haber una correlación con la localización del mismo. Cuando el tumor es central, habitualmente puede debutar con tos, disnea, hemoptisis, sibilancias, estridor o neumopatías de tipo obstructivo, a diferencia de si el tumor es periférico, donde lo primero que se suele presentar es dolor o disnea de tipo restrictivo. También hay que destacar que el tumor de pulmón suele presentarse habitualmente como un síndrome paraneoplásico en el 15% de los casos, de los cuales más de la mitad son el sistema nervioso central, con degeneración cerebelosa, encefalomielitis y polineuropatías. Siguiente. En cuanto y de esa forma podemos optar por una broncoscopía cuando el tumor está muy próximo a bronquios grandes o directamente a una punción transtorácica para poder conseguir la histología del tumor y poder definir así el tratamiento. El laboratorio no es un método diagnóstico en sí del tumor de pulmón, pero es muy importante siempre hacerlo para ver el estado general del paciente, para ver su hemoglobina, si tiene alguna coagulopatía, cómo están sus gases arteriales, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. El diagnóstico es importante destacar que hasta el día de la fecha no hay un método de screening eficaz. Lo más importante es tener una alta sospecha clínica en base a los síntomas que refiere el paciente. Cuando tenemos una placa de tórax normal, aún teniendo la sospecha, es necesario hacer una tomografía computada con contraste endovenoso. Para la estadificación es necesario una tomografía de tórax con contraste endovenoso, como anteriormente habíamos mencionado, para ver el tamaño del tumor y si está o no acompañado de adenopatías. Y también es muy importante tener una tomografía de abdomen con contraste para ver metástasis a distancia, más que nada en glándulas suprarrenales, y centrografía ósea por el mismo tema de las metástasis a nivel óseo. En Argentina se recomienda una resonancia magnética del cerebro si el paciente tiene síntomas neurológicos o un tumor primario de más de 3 centímetros. Las guías americanas del American College of Surgeons sugiere un PET corporal total con resonancia magnética del cerebro por metástasis subclínicas del 8 al 10% de los casos, pero en nuestro país eso no se puede aplicar porque aumentaría considerablemente los costos. Siguiente diapositiva. Para estadificar un tumor, nos vamos a guiar en base a la clasificación TNM de la American Joint Commission of Cancer, donde T significa el tamaño del tumor primario, N los ganglios comprometidos o no y M si hay metástasis a distancia. Este es el cuadro que se usa. No hace falta que lo sepan, es solamente para que tengan un pantallazo de lo complejo y todas las diferentes cualidades que uno tiene que buscar en un tumor para poder estadificarlo. Siguiente diapositiva. Con todos estos datos, nosotros podemos agrupar a los pacientes en diferentes estadios, siendo el estadio 1, pacientes con tumores 1, 2, sin ganglios ni metástasis, estadio 2, pacientes con T1, T2, con ganglios y metástasis, y a su vez podemos diferenciar al estadio 3A, el 3B y el 4. Lo importante de esto es, siguiente, que los estadios 1, 2 y 3 tienen conducta quirúrgica y por lo tanto curativa, a diferencia del 3B y el 4, que ya la conducta es paliativa. Desgraciadamente, el 80% de los pacientes que consultan con síntomas ya están en el estadio 3B o 4. Siguiente diapositiva. Por último, es importante destacar que el tratamiento del tumor de pulmón, cuando se puede, debe ser muy agresivo, ya que es la única oportunidad que le representa curación al paciente. En base a esto, nosotros nos podemos valer de resecciones totales del tumor con vaciamiento de las regiones ganglionares afectadas. Esas resecciones pueden ser de un pulmón entero, como una neumonectomía, o solamente de un lóbulo pulmonar, como una lobectomía. Si el tumor tiene menos de 1 centímetro, no tiene ganglios y no está cerca de ningún vaso, se pueden practicar cirugías como segmenectomías, pero eso ya sería mucho más complejo y es patrimonio del especialista. Podemos hacer abordajes abiertos o toracoscópicos,
dependiendo de las complejidades del centro donde se opera el paciente. Siguiente diapositiva. En la segunda parte de la clase vamos a hablar de traumatismo de tórax en general, más que nada de la clínica, presentación, tratamiento y conducta de cada una de las patologías que pueden significar una grave amenaza para el paciente. Las lesiones que nosotros tenemos que diagnosticar durante la revisión primaria son aquellas que en los primeros 5 a 10 minutos pueden llegar a amenazar gravemente la vida del paciente, por lo cual uno tiene que hacer un diagnóstico precoz. En la mayoría de ellas no es necesario un método complementario, sino directamente con alta sospecha clínica se pueden empezar a utilizar los tratamientos. Un paciente con obstrucción de la vía aérea es un paciente que habitualmente tiene como antecedente un traumatismo maxilofacial. Habitualmente pueden ser pacientes gerontes, con prótesis dentarias. El paciente va a venir con estridor, avidez por el oxígeno. En un primer momento va a estar excitado, pero después va a estar hipercápnico y puede estar deprimido, taquipnéico y obviamente con desaturación y cianosis. El tratamiento es primero hacer una inspección y retirar el cuerpo extraño. Se puede hacer con maniobras manuales o con pinzas especiales. Si el paciente está muy deprimido, hay que asegurar una vía aérea definitiva. Es importante que ustedes sepan que una vía aérea definitiva es una cánula que sí o sí sea de intubación orotraqueal o cricotiroidotomía y a su vez que esté fijada. De no cumplir con ninguno de estos parámetros no se la puede considerar como una vía aérea definitiva. Siguiente diapositiva. En el neumotórax, atención, hay una lesión en la pleura que genera un mecanismo valvular donde el aire solamente puede entrar pero no salir. El paciente va a estar en un shock, va a estar cianótico, taquipnéico, con timpanismo en el hemitórax y ausencia de murmullo vesicular del lado afectado. El tratamiento es primero una alta sospecha. Hay que hacer una pleurocentesis de urgencia. Se realiza mediante la inserción de una aguja o un trocar en el segundo espacio intercostal en la línea hemiclavicular sobre el borde superior de la costilla. Con esto nosotros vamos a transformar un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Vamos a hacer que el aire entre, pero a su vez también pueda salir. No es el tratamiento definitivo, sino el tratamiento que va a hacer que el paciente tenga más horas de sobrevida para después poder hacer el tratamiento definitivo que lleva su tiempo. En la placa ustedes pueden ver cómo la pleura parietal y la visceral se han despegado y todo el espacio negro que se observa entre la costilla y el pulmón está ocupado por aire. Habitualmente se considera que no hay que realizar estas placas con un alto índice de sospecha porque generan pérdidas en tiempo para el paciente. Un hemotórax masivo es aquel donde haya acumulación abrupta de sangre en el espacio pleural a razón de 1500 mililitros o, después de haber colocado un tubo de tórax, un drenaje de 200 mililitros por hora que se mantiene de 2 a 4 horas. El paciente va a estar pálido, taquicárdico y aforético, con ausencia de murmullo vesicular, pero matida la palpación. En el tratamiento hay que hacer una toracotomía exploradora de urgencia con el control de hemostasia. Habitualmente puede ser un vaso de mediano a gran calibre el que esté afectado y sin tratamiento quirúrgico no podemos asegurar su hemostasia. Siguiente diapositiva. El tórax abierto es aquel donde la lesión ha atravesado todas las capas de la pared, con colapso pulmonar por la entrada masiva de aire. La lesión es evidente en la inspección. Es importante recalcar que los pacientes siempre hay que inspeccionarlos por delante y por detrás. Muchas veces, al no dar vuelta al paciente, pueden pasar lesiones dorsales inadvertidas. En la inspección vamos a poder ver que el aire ingresa tanto en la inspiración como en la exhalación. Por eso, en el tratamiento es importante revertir eso. Esto se realiza mediante una hoja plástica. Se fija en 3 de sus bordes, por ejemplo, borde superior, borde interno
y borde externo, dejando el borde inferior libre. Con esto, con cada inspiración, la bolsa se colapsa sobre la herida y con cada exhalación el borde libre está permeable para que el aire pueda salir. Con esto nos podemos asegurar la vida del paciente entre 6 a 10 horas, momento suficiente para que el cirujano de tórax especialista realice una cirugía para suturar todas las capas que fueron lesionadas. Siguiente diapositiva. El tórax inestable es aquel, por definición, donde hubo ruptura de por lo menos 3 costillas, por ejemplo octava, novena y décima, en 2 lugares diferentes, arco anterior y arco posterior, generando así una desconexión de la pared torácica. En la clínica se va a ver el famoso tórax inestable, donde con cada inspiración el segmento afectado se va a deprimir y con cada expiración va a protruir. Estos pacientes suelen hacer una depresión respiratoria bastante rápida, con lo cual en el primer momento uno tiene que intubar al paciente y asegurar altas presiones para poder vencer este mecanismo paradojal. Y así le damos tiempo al cirujano especialista para que en un segundo momento pueda fijar las costillas con tutores para que queden fijadas y así no generar el mecanismo paradojal. Siguiente diapositiva. El taponamiento cardíaco es aquel paciente donde hay una acumulación de sangre en el espacio pericárdico que no permite el llenado del corazón en diástole. El paciente va a estar en shock, con hipotensión, ingurgitación de los yugulares y ríos cardíacos apagados, que es la tríada de Beck. Para el tratamiento a nosotros nos interesa salvar la vida del paciente en el corto plazo, por lo cual nos valemos de una aguja que se introduce en el cifoideo y con un ecocardio vamos monitorizando el movimiento de la aguja. Una vez que la aguja llega al pericardio, vamos a pulsar y evacuar esa cantidad de sangre que lo que hace es oprimir al corazón. Eso es en un primer momento. En un segundo momento podemos llamar a un cirujano especialista para que realice una pericardiotomía y suture la lesión que produce el sangrado del corazón. Siguiente diapositiva. La ruptura de la aorta es una de las pocas lesiones de la revisión primaria que uno se vale de un método complementario para hacer el diagnóstico, además de un alto índice de sospecha. El paciente va a tener un antecedente de un impacto lateral que produce un desgarro de la aorta ascendente. Habitualmente es un paciente en shock, hipotenso, taquicárdico y en la tomografía se puede ver una doble luz que representa el desgarro de la aorta. Este cuadro representa una verdadera emergencia, donde el tratamiento siempre es quirúrgico. Habitualmente se necesita de un cirujano especializado para asegurar mejores resultados. Siguiente diapositiva. Las lesiones de la revisión secundaria son aquellas lesiones donde, además de un alto índice de sospecha, tenemos que apoyarnos en algún método complementario, habitualmente alguna imagen que nos ayuda a llegar al diagnóstico. No es necesario tener que hacer el diagnóstico de estas lesiones dentro de las primeras 6 horas del paciente arribado a la guardia. Siguiente diapositiva.